Hola queridos amigos, sean bienvenidos a mi sección, El Rincón de Darky. Hoy, les traigo ante ustedes una de las más famosas leyendas, no solo de mi país, sino también, de América Latina, y que ha llegado a muchas partes del mundo. Hoy presentamos, la leyenda de La Llorona. Comencemos. La Llorona, es una leyenda popular en América Latina. La leyenda cuenta de cómo el espíritu de una mujer, busca a sus hijos perdidos todas las noches, gritando y llorando, con la esperanza de que las almas de sus hijos muertos la encuentren. Esta leyenda, y este personaje, se originaron hace más de 500 años, en la Ciudad de México, durante los primeros años del México colonial. Aunque esta leyenda tuvo su origen en México, existen muchas versiones, en diferentes países. Por ejemplo, Chile, Perú, Colombia, El Salvador, Panamá, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, e incluso, en España y otros sitios más. Todos estos países, tienen su propia versión de la historia. Aún así, La Llorona, sigue siendo el mismo espectro, que atemoriza con sus horribles gritos en la oscuridad de la noche, llorando, y buscando a sus hijos. No hace falta darte más detalles de este espectro, pues su solo nombre te lo dice todo. Se cree que la historia de La Llorona, tuvo su origen en la mitología de los pueblos prehispánicos en México, y otros países, en la cual La Llorona, es representada como una diosa que habitaba el inframundo, y de vez en cuando visitaba la tierra de los vivos, y se le identificaba con el hambre, enfermedades, y la lujuria. Por su parte, otros creen, que es un ser más antiguo que los mismos pueblos y tribus en América, y que no es un ser, o espíritu, que esté siempre en un lugar, sino que recorre el mundo entero en busca de sus hijos. Si tú, viste un video en este canal, titulado, La criatura de Fallen Trees, sabrás que menciona un libro con diferentes criaturas extrañas. En dicho libro, se narra la historia de una mujer que fue infiel a un ser sobrenatural. En un arranque de ira, dicho ser, tomó a los hijos de la mujer, y los escondió en lo más profundo de la tierra. Desde entonces, la mujer está destinada a vagar en busca de sus hijos, siendo esta una búsqueda eterna, pues jamás los encontrará. Ahora, como dije, hay muchas versiones de esta leyenda, y su personaje. Pero hoy, narraré dos versiones. La primera, es la leyenda narrada en mi país, México. La segunda, se basará en la criatura que maneja el libro de los pobladores de Fallen Trees. Pues ahora, comencemos. Primer relato. Esta leyenda, cuenta que en el siglo XVI, una mujer indígena de gran belleza, se había enamorado perdidamente de un hombre español. Su amor a aquel hombre, era tan grande que aquella mujer no veía lo que pasaba. Después de haber tenido 3 hijos con aquel hombre, ella esperaba que se convirtiera en su marido, pero esto jamás sucedió. Ella hacía años que bordaba su blanco vestido, para el día en que su boda por fin llegara. Una noche, mientras ella regresaba de comprar comida para sus hijos, escuchó sonidos extraños que venían de la habitación donde ella y su amado dormían. Abrió aquella puerta lentamente, y solo encontró una escena que la paralizó por completo, y la hizo derramar lágrimas. Era su amado hombre, teniendo intimidad con otra mujer, pero ella no era cualquier mujer, sino que era la verdadera esposa de aquel hombre. La mujer calmó sus lágrimas, y rápidamente su rostro se tornó iracundo y lleno de rabia. En silencio, aquella mujer tomó un cuchillo, y sin hacer un solo ruido, entró en la habitación, y apuñaló a aquel hombre y a su esposa. Enloquecida, aquella mujer, se puso el vestido blanco en el que tanto había trabajado y añoraba ponerse. Después, se dirigió a despertar a sus 3 hijos, y los sacó de casa, diciéndoles que los llevaría a dar un paseo. Caminando en las oscuras calles, los llevó hasta un puente, por donde pasaba un caudaloso río, que en aquella época del año, era peligroso por las lluvias, y las fuertes corrientes.
La mujer acercó a sus hijos hasta la orilla del río. Los niños, con algo de miedo, se resistían a los fuertes tirones de su madre que los llevaba hacia el río. Pero ella, con una voz tranquila, les decía que todo iba a estar bien. Los niños, confiando en la palabra de su madre, decidieron seguirla hasta la orilla. Al llegar, los niños vieron un pequeño bote, en el cual su madre los llevaba a pasear de vez en cuando. Emocionados, subieron los tres rápidamente, sonrientes y alegres, se sentaron en el bote, pues jamás habían paseado de noche en el río. La mujer se acercó a la delgada cuerda que sujetaba al bote. Sacó aquel ensangrentado cuchillo, y cortó la cuerda, dejando que la corriente se llevara el bote con aquellos tres niños. Aquellos niños solamente miraban a su madre desesperados, mientras eran arrastrados por la corriente, y le gritaban que los ayudara, pero ella solamente los miraba alejarse y perderse en la oscuridad de la noche. Al amanecer, la rabia y la ira habían desaparecido en la mujer, y arrepentida por lo que había hecho, buscó a sus hijos con desesperación. Los pobladores habían escuchado lo que había pasado y se unieron en una búsqueda por rescatar a los tres niños. Después de días, solamente encontraron aquel bote río abajo, flotando de cabeza, y en él solamente una pequeña prenda de ropa, de alguno de los pequeños. Los cuerpos de los niños jamás fueron encontrados. Aquella mujer, al ver lo que había hecho, se llenó de tristeza, y la locura se apoderó de ella. Aún sabiendo la verdad, buscaba todos los días a sus hijos en las orillas del río, y por las noches, se le escuchaba llorar y gritar por sus hijos. Habiendo cometido tales crímenes, se exigía justicia, para que la mujer pagara por lo que había hecho. Pero en aquel entonces el sacerdote de la parroquia del pequeño pueblo, dijo que el tormento que ella vivía, era suficiente castigo. No tardó mucho, para que la locura de aquella mujer, acabara con su vida. Una noche, tomó aquel cuchillo con el que había cometido todos los crímenes, y llorando, y gritando por sus hijos, lo clavó en su pecho, muriendo en unos minutos desangrada. Aquel pequeño pueblo, solamente quería olvidar los oscuros acontecimientos que habían ocurrido, pero en vez de eso, aquellos acontecimientos quedarían grabados en la historia hasta hoy. Pasaron los días y las semanas. La gente del lugar, ignoraba que todo aquello había pasado alguna vez. Pero todo comenzó a tornarse extraño al poco tiempo. Cuando oscurecía, se escuchaba un llanto a lo lejos. Era la voz de aquella mujer, que gritaba y lloraba por sus hijos. Aquella voz solo decía, mis hijos. Toda la gente, comenzaba a asustarse, pues muchos ya habían visto al fantasma de aquella mujer, cerca del río, portando su vestido blanco, y buscando a sus hijos. Las historias y los acontecimientos comenzaron a crecer, hasta que el lugar entero, se plagó de un enorme miedo. Las calles, llenas de comercio nocturno, se tornaron desiertas, frías, y llenas de una espesa niebla. La gente estaba tan aterrada por aquella voz, que con tanto dolor y volumen, llegaba hasta sus casas todas las noches, y dejaba sin sueño a sus habitantes. No fue hasta el escrito de un doctor, que presenció la verdadera aparición de este fantasma, mientras caminaba por las oscuras calles. Les narraré aquel escrito. El reporte de un galeno. Jamás creí en historias de fantasmas, aún viviendo en un país con tantas tradiciones populares y creencias. Jamás creí en otra cosa que no fuera mi profesión y las ciencias modernas, pero mi percepción cambió aquella noche. Una noche, después de haber cenado, tocó a mi puerta un mensajero, informándome, que el hijo de un noble español, había enfermado, y se requería mi presencia en un sitio residencial, a las afueras del pueblo. Era ya de noche, pero mis valores morales como médico, me exigían ir a revisar a aquel niño. El mensajero que me había traído tal mensaje, me había dicho que se me proporcionaría transporte, y que me esperaba en la entrada norte del pueblo.
Tomé mis cosas, mis boticas, mis libros, salí de mi casa lo más rápido posible. Cabe mencionar, que yo, no era del todo un doctor, pero era el único en el pueblo con conocimientos médicos, y por eso, toda la gente recurría a mí. Caminaba por aquellas calles tan silenciosas, y llenas de esa espesa niebla. No se escuchaba siquiera el cantar de un grillo, o los rápidos pasos de las ratas. Mi sonrisa se acrecentaba a medida que caminaba, pues las calles tan desiertas a estas horas de la noche, eran síntoma de los mitos y miedos de las personas. Había escuchado que nadie salía a estas calles por miedo a la Llorona, el espíritu de aquella mujer demente. Vaya mentira, vaya gente tan supersticiosa. A lo lejos podía observar un farol encendido cerca del puente, y el ruido del agua corriendo por debajo del mismo, me daba cierta calma, pues no me gustaba mucho el silencio de noche. Me detuve un momento a mitad del puente para beber algo de agua, y entonces, un viento inesperado, apagó la tenue llama de aquel farol, dejándome en la oscuridad. Tratando de tomar mis cosas, mi mano tocó una sustancia espesa, con un horrible olor. Esperaba que simplemente fueran los desechos de algún animal. Pero al acercar mi mano a mi cara, pude observar, aún en la oscuridad, el rojo color de la sangre. Alarmado, grité si alguien estaba herido, y necesitaba ayuda. Pero mis gritos solamente se perdieron en el silencio y oscuridad de aquel puente. Alcancé a tomar mi maletín, y al levantar la vista, del otro lado del puente, pude observar una silueta, que se movía lentamente hacia mí. El lugar comenzó a tornarse más frío, y podía ver mi aliento en mi cara. Comencé a escuchar un leve llanto, que provenía de aquella silueta. Me acerqué con cuidado, deduciendo, que era la persona herida, que tímidamente no quiso que la ayudase. Me acerqué paso a paso, diciéndole que yo era doctor, y que podría ayudarle. Al estar a pocos metros, quizás solo 2 metros, mi vista me permitió ver una mujer hincada, con un vestido blanco, cubriendo su rostro por el llanto. Mi corazón comenzó a acelerarse, era la descripción que los pobladores daban a su famoso fantasma, la Llorona. Pero mi mundo se estremeció, cuando esa mujer emitió un fuerte grito, que decía, ¡ay, mis hijos! La mujer se dio media vuelta, y me gritó a la cara. El espectáculo de llanto que presenciaba era aterrador. No tenía ojos, y sus lágrimas eran un líquido oscuro, su cara pálida, y la boca era tan grande y oscura. No lo soporté, di media vuelta y corrí lejos de aquel puente. Mientras corría solamente gritaba por ayuda, y de reojo, miraba a mis espaldas y aquella mujer me seguía con los brazos extendidos, queriendo atraparme. Corrí tan rápido, y sin rumbo, que sin notarlo, ya estaba a las afueras del pueblo. Aquella carreta, me esperaba parada tranquilamente, y el hombre que me llevaría, solamente preguntó. ¿Acaso está usted bien, doctor? Pareciera que ha visto un fantasma. Después de este relato, todos los rumores comenzaron a crecer. Sin contar las extrañas desapariciones de personas, y más extraño aún, la desaparición de muchos niños. Sacerdotes intentaron sacar al espíritu de aquella mujer, pero todo fue en vano. Su espíritu jamás tendrá descanso, y hasta hoy en día, su voz se escucha en distintos lugares de México, gritando y llorando por sus hijos. Y fue así, como esta leyenda, se convirtió en un símbolo y cultura popular, no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Pasando al siguiente tema, en el libro de Criaturas, se describe a un ser similar, con una historia parecida, pero con circunstancias diferentes. En el libro de los habitantes de Fallen Trees, se narra la historia del espíritu de una mujer, que al serle infiel a un poderoso ser, ocultó a sus hijos en lo más profundo de la tierra. En cuanto a ella, se le concedió la maldición de vagar por el mundo entero, buscando a los hijos que jamás recuperará. A diferencia de la Llorona, la traducción al español de este ser, sería, eco eterno.
Un extraño nombre para una entidad femenina, pero que describe todas sus características. Este ente femenino, vaga por la tierra buscando a sus hijos. Se dice que suele confundir a niños con sus verdaderos hijos, secuestrándolos en la oscuridad de la noche, y luego, al darse cuenta de que no son sus hijos, simplemente los deja morir en los bosques, o los arrastra hacia su propia muerte. También dice, que si ella llegase a toparse con un hombre adulto en su camino, gritará tan fuerte, que el grito jamás desaparecerá de la mente de aquel hombre, dejándolo sin sueño mientras escucha sus lamentos todas las noches. Hay varias anécdotas de este personaje llamado Eco Eterno, pero son tema para otro vídeo. Como datos curiosos, La Llorona ha sido inspiración para muchos fantasmas, y películas referentes a ella. También, se cree que fue inspiración para la obra, y película, llamada La Dama de Negro, y comparten muchas características similares. La Llorona es uno de los fantasmas más famosos de Latinoamérica. También, como dato curioso, jamás se ha grabado a la verdadera Llorona, pero se tienen muchas psicofonías de este fantasma, donde llora, y se lamenta por sus hijos. ¿Y tú? ¿Crees en historias de fantasmas? Bueno amigos, eso ha sido todo. Por favor comenten, puntúen, y suscríbanse al canal de Darkcrow 185. No olvides seguirme en Facebook y Twitter.